Hoy es el primer viernes de mes, ocasión que en Diana Verónica y Tony aprovechamos para hablar sobre la conservación de nuestro medio ambiente, la protección de nuestra flora, fauna y recursos naturales y aprendemos de las buenas prácticas de desarrollo sostenible y reciclaje. Bienvenidos a nuestro Viernes Verde. Primer viernes de mes lo dedicamos a temas verdes. En efecto, y por eso está hoy Jorge Oviedo, director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador. Seguramente el término FIAES sí le suena mucho, ¿verdad? Y es que se habla mucho del trabajo de FIAES y por eso ahora vamos a ahondar al respecto. Jorge, esta charla la teníamos pendiente desde hace días, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Buenos días, Tony y Diana. Gracias por invitarnos a este bonito programa y ya esperado, ¿verdad? Viernes de la naturaleza, viernes que se habla del tema medioambiental. ¿Qué FIAES para la gente que no tiene el contexto? Bueno, FIAES es el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador. Nacimos en 1993, producto del primer acuerdo de canje de naturaleza entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Y en esa ocasión hubo un canje de aproximadamente 41.1 millones de dólares. Desde ahí hemos venido trabajando, fortaleciendo el trabajo para la conservación, restauración de los recursos naturales. Justamente este año cumplimos 33 años de venir trabajando este importante tema. O sea que el tema de canje de deuda no es nada nuevo. ¿Y qué es? ¿Qué es un canje de deuda? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Bueno, esto es muy importante porque es un mecanismo. Si ustedes recuerdan la Cumbre de Río en 1992, que fue la primera vez que a nivel político y a nivel internacional y global se posicionó el tema del medio ambiente y la preocupación sobre el cambio climático, sobre la pérdida de biodiversidad, sobre la contaminación del agua, sobre el manejo de desechos sólidos. Los gobiernos en Río dijeron, miren, tenemos que dejar de solo financiar proyectos y tenemos que financiar iniciativas de largo alcance, que son las que realmente impactan y mueven la aguja en un tema de conservación. Es así como en el 92 se dijo, bueno, invitamos a los gobiernos, a los de los países desarrollados, sobre todo, a crear mecanismos de largo plazo. Y así fue como nacieron muchas iniciativas y los canjes de deuda. ¿Y qué son los canjes de deuda? Bueno, es una operación que se da entre un país deudor y un país acreedor, en donde trabajan mucho de la mano los ministerios de Hacienda de ambos países y se determina cuánto es una deuda elegible. Esa deuda elegible se enfoca en un tema de interés para el país deudor y el país acreedor le autoriza a que ya no le pague parte de esos intereses con el compromiso de que lo invierta en proyectos de salud, medio ambiente, educación, en temas que sean relevantes para el país. Los intereses. Parte de los intereses. No hacia el capital. No hacia el capital. Ajá. ¿Por qué? Alguna gente dice, ¿por qué? Bueno, porque lo otro genera vamos a decir, un riesgo de país. Muchas veces ha habido condonaciones de deuda para otros países, como para Haití, como para Honduras, Bolivia, pero esto lo que crea es la percepción de riesgo del país y esto genera pues un efecto negativo porque cada vez que salimos a comprar, digamos, a hacer préstamos en el mercado internacional, como estás percibido como más riesgoso, es más caro. En cambio, si solo son los intereses, es parte de la deuda, el capital lo cumples, pero la deuda sí se invierte en temas medioambientales. El servicio de la deuda. El servicio de la deuda. Tú sigues pagando, sigues manteniendo tu perfil. Tu buen récord porque estás pagando, pero sí tienes la ganancia de que el capital lo pagas y el interés se puede invertir en los fideicomisos que financian proyectos de medio ambiente. Y ese es el caso de FIAES. Acaba de haber uno que lo han calificado como un canje de deuda o conversión de la deuda, que lo han calificado como el más grande en la historia, de mil millones. Sí, es aproximadamente la operación total del canje fue de $1,000 millones. Esto es un mecanismo que se está trabajando muchísimo a nivel global porque realmente permite a los países, además de disminuir el tema de su deuda, también invertirlo en temas que le interesan. Entonces la operación global fue $1,000 millones. Esto permitió
la utilización de 350 millones de dólares para el programa Río Lempa, de los cuales 200 se van a ocupar de inversión directa en el programa durante 20 años y el resto, es decir, 150 millones de dólares, van a formar un fondo de dotación que también se conoce en inglés como un endowment, que es un fondo a perpetuidad para darle sostenibilidad a las acciones a partir del año 21 del programa. Quiere decir que este es un programa que permanentemente tendrá un financiamiento producto de esta operación. Y son los intereses, ¿verdad? Sí, los 350 millones son los intereses. Sí, es parte de los intereses, correcto. Lo que se pretende es limpiar, sanear la cuenca del río Lempa. Sí, sabemos pues que el río Lempa es nuestro río Nilo, es la columna vertebral del Salvador. Básicamente el 68% del agua que consumimos viene de ahí, en la zona metropolitana, y sabemos también que recorre casi el 49% del territorio. Son más de 360 kilómetros que recorre este río y por tanto lo que pase con él va a determinar el futuro de El Salvador. Por eso es que este programa quiere mantener los servicios ecosistémicos del río. ¿Y qué es el mantener los servicios ecosistémicos? Bueno, la capacidad de proveer agua, la capacidad de agua para todos los usos, agua potable, agua para usos agrícolas, para la ganadería, asimismo para el mantenimiento de la biodiversidad, para la conservación de bosques, para la generación de energía hidroeléctrica y para un sinfín de usos que tiene nuestro río Lempa. Por tanto, ese es el objetivo, que de alguna manera sabemos todo el efecto que ha causado el cambio climático, las prácticas agrícolas inadecuadas y el río y también la contaminación, y el río obviamente está en riesgo y necesitamos invertir para garantizar su futuro. Por eso es que se pidió este canje de deuda precisamente para este proyecto. A ver, entendería yo, es una realidad que hay problemas con el río Lempa, Jorge, correcto, claro. ¿verdad? ¿Y esa realidad cuál es? Sí, esa realidad es que... ya hay un diagnóstico de cómo se encuentra. Justamente en este momento estamos elaborando un diagnóstico comunitario desde el Bajo Lempa, el Mediano Lempa y el Alto Lempa, en conversaciones con diversas comunidades, actores, academia, ONGs, medios de comunicación, para tener un diagnóstico actualizado de cuál es la situación del río. Sin embargo, tenemos varios estudios anteriores que te dicen pues que hay una pérdida de los bosques, por ejemplo, bosques riparios. ¿Qué es un bosque ripario? Los bosques riparios son los bosques que tienen que estar en las dos márgenes de los ríos. Ok, los de la ribera del río. Los de las riberas, son los bosques ribereños, bosques riparios. Riparios, que justamente estos bosques riparios son los que ayudan a mantener el río en su caudal, a que ayudan a tenerlo en su margen y que no se desborde, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con el Río Grande de San Miguel? Exactamente, ¿verdad? Entonces, este bosque ha tenido una pérdida acelerada. Tenemos también temas de contaminación, digamos, de aguas hervidas en el río, producto, digamos, del inadecuado tratamiento de las aguas negras, aguas grises. Tenemos también el tema justamente de las prácticas agrícolas, digamos, que se desarrollan en la zona, también lixivian insecticidas, fertilizantes, que son moléculas que van a dar al río en particular. Los famosos agroquímicos que por años hemos estado hablando de esto, Jorge, sí, claro. Que contaminan. Que contaminan y que justamente aún no hemos dado el salto a hacer una producción, a consumir alimentos más orgánicos, más sanos para el ambiente y para las personas. Entonces, también el tema del asolvamiento. El río tiene en algunos momentos el tema por la erosión, se arrastran bastantes sedimentos, tierra, que tapa algunos márgenes del río, sí, y obviamente eso... la falta de los bosques en las orillas, claro, entonces, la tierra se va lavando. La tierra se va lavando y eso va a dar a las zonas de las presas, por ejemplo.
Otro problema que se ha venido trabajando en los embalses, por ejemplo, el tema de la reproducción de especies invasoras, que ya hemos platicado sobre, por ejemplo, la ninfa. La linfa, la Eichhornia crassipes o lechuga, como le dicen las personas, que justamente debido a la gran cantidad de nutrimentos que tiene el agua, empieza esa reproducción y se come completamente el espejo del embalse y el espejo de las áreas. En Suchitlán. En Suchitlán, y que justamente muchas veces está también pegado no solo en San Juan, en la zona de los pescadores, ahí en Suchitlán, sino también en la parte de la presa, ¿verdad?, propiamente dicha. Y tenemos otras especies invasoras como el pato chancho, por ejemplo, que ya hemos hablado que el pato chancho se estima que alrededor de 50,000 a 60,000 individuos que están en la zona del Suchitlán y en otros humedales del país, en donde aproximadamente están consumiendo de 2 a 3 kilogramos diarios de pescado. Y esto obviamente crea una presión sobre el recurso de los peces y entra en conflicto también con el tema de pescadores en la zona. Entonces, todos estos efectos son los que estamos viendo en el río y que justamente deseamos mejorar esa condición que en este momento tiene nuestro río Lempa. Me vine a googlear al pato chancho. Ajá. Dice, el nombre se lo dan porque su graznido casi gutural que emite el ave es semejante al gruñido de un cerdo. Sí, exactamente. Si tú lo escuchas, es un pato, digamos, que grazna y parece un cerdo, y te imaginas todos los árboles llenos de pato chancho, el ruido que hacen, la parte de excrementos que va acidificando el suelo, y como son especies invasoras, no tienen quien los controle y obviamente desplazan a otras especies, a otras aves de sus nidos, claro, de sus nidos, por ejemplo, a las espátulas rosadas, pichiches y otras especies, como son más agresivos, se toman nidos. Y acordate que el tema de la sobrevivencia es importante. ¿Quién controla al pato chancho, Jorge? Porque el mundo animal es así. ¿Sí? El más grande se va comiendo al más chiquito, pero es parte de mantener el ecosistema. Una cadena trófica. Pero el problema es que este pato chancho no tiene enemigos naturales acá, porque es un ave migratoria. Aparte del hombre, ¿verdad? Aparte del hombre, pero lo que se está haciendo es un manejo integrado de esta especie. Entonces, por ejemplo, ahí se está introduciendo, por ejemplo, algún tipo de mapaches para que se coman los huevos en la zona del embalse, y hay un control desde esta etapa. En el centro histórico andan un montón de mapaches, ¿a dónde más? Allá por el hospital de Salvador andaban también. Claro. En la Asamblea Legislativa también. En la Asamblea, es cierto. Entonces todos estos mapaches se llevan y se liberan en zonas donde eso permite equilibrar, o buscar el equilibrio. Buscar el equilibrio, ¿verdad? Hay estudios también que se han realizado y que nosotros realizamos justamente, que el pato chancho también se puede consumir. Lo que pasa es que no tenemos una cultura de consumo de pato. La gente cuando lo preparaba dice, es que tiene una chuquilla, ¿verdad?, etcétera. Pero en realidad es que no tenemos la cultura del consumo del pato y por tanto no lo podemos preparar adecuadamente. Nosotros aproximadamente hace 8 años contratamos a varios chefs que nos enseñaron cómo preparar el pato, cómo preparar el pato chancho, y degustamos unos deliciosos chicharrones de pato chancho. Así que se puede consumir. Se hizo un estudio sobre la inocuidad, digamos, sobre el tema de los parásitos que pueda tener esta ave, o la contaminación de metales que se decía, y no resultó, no se encontró. Entonces, justamente son alternativas. Por eso es que hablamos de un problema que tiene que ser atacado en forma integral, desde varios frentes. Entonces, ese es de los objetivos que también se tienen en el tema de las especies invasoras. Entonces, justamente esto es un poco lo que queremos. Queremos generar también un impacto en las comunidades muy efectivo, en el sentido de que podamos producir alimentos de manera más sana, y que podamos también cuidar los márgenes del río, mantener los bosques riparios. Si ustedes son una gota, nos imaginamos que seamos una gota desde la montaña y vamos a viajar alrededor de esa montaña hasta la parte de manglares o la parte de arrecifes. Justamente esa gota pasa por bosques,
de diversos tipos que hay en la cuenca, pasa por áreas cafetaleras, pasa por siembras de maíz, frijol, pasa por zonas justamente de bosques puros, pasa por zonas totalmente urbanizadas, nos encontramos zonas donde justamente hay muchos efluentes y se encuentra con varios otros ríos que traen sus propias cargas también de contaminantes, y luego pasamos por cañales, y luego vamos a la zona de manglares, y de manglares salimos al océano, pero eso no se queda ahí, porque como recordemos, nuestro país tiene este gran patrimonio de tener arrecifes rocosos coralinos que también se ven impactados cuando los ríos que desembocan en esta parte del océano también traen nutrimentos o traen contaminantes. Entonces, el enfoque que tenemos nosotros es integral en toda la cuenca, en el sentido de restaurar esos servicios ecosistémicos, de tal manera que realmente podamos tener un río Lempa para siempre. Ahora bien, Jorge, vaya, todo esto es parte del diagnóstico que ya de alguna manera pues se tiene por diferentes instituciones. Claro. Lo que están haciendo es, a través de estas consultas que dices que ya se están desarrollando, es actualizando. Actualizar zonas más frágiles, zonas de mayor vulnerabilidad, cómo está la gobernanza en las comunidades también, porque al final nosotros no vamos a trabajar solo nosotros, sino que esto va a generar un efecto dinamizador entre organizaciones no gubernamentales, ADESCOS, universidades, cooperativas, asociaciones de ganaderos, asociaciones de productores, y obviamente esto va a necesitar que nosotros cambiemos el chip, por ejemplo, de cómo producimos nuestros alimentos, cómo hacemos agricultura, cómo hacemos la ganadería. ¿Por qué tenemos que respetar los bosques de galería, bosques riparios o los bosques ribereños? ¿Por qué tenemos que trabajar fuertemente por tener un adecuado manejo de los desechos sólidos? Ese era el siguiente punto. ¿Por qué tenemos? Aquí tuvimos al alcalde. Yo me pongo a pensar toda la gente que está involucrada en todo el cauce, o sea, cuántas actitudes, comportamientos, intereses económicos deben cambiar para que en efecto esto suceda. Sí. No es de la noche a la mañana. En el largo plazo. Ahora hay otras amenazas. Tenemos que preguntar sobre la minería metálica, ¿verdad? La mina Cerro Blanco tiene afluentes que van al lago de Huija, y del lago de Huija hay otros afluentes que van al río Lempa. Bueno, esto es en Guatemala, en Concepción Mita. Sí. Y también lo que está hoy, pues... ¿La nueva ley? La nueva ley, bueno, que activa... Bueno, la ley que se activó. Que activa nuevamente la posibilidad de que haya minería metálica. Sí, bueno, yo creo que nosotros como país tenemos que apostarle al desarrollo sostenible. Obviamente cualquier actividad genera un impacto. Y obviamente lo importante es que podamos justamente gestionar adecuadamente esos impactos que esto se tiene. En el caso de FIAES, nosotros vamos a seguir trabajando justamente lo que hemos venido haciendo. Protección de bosques, protección de áreas naturales, protección, reconversión de agricultura y ganadería sostenible, reconversión y protección del tema de manglares. Esos son los temas que nosotros como Fondo de Inversión Ambiental, como una entidad técnica, vamos a continuar trabajando en ese sentido. Ahora bien, Jorge, bueno, voy a dejar planteada la pregunta, son las 8 de la mañana, 35 minutos, y Sheila nos indica que tenemos que hacer pausa. El tema de los manglares, que mucha parte de los manglares está siendo, se ven, ¿verdad?, notas periodísticas en donde se dice que parte de las zonas de manglares se están convirtiendo en zonas agrícolas, y el manglar es precisamente la muralla, ¿verdad?, que detiene esas tormentas para evitar el deterioro de la tierra firme. Sí. O sea, la muralla natural son los manglares. Entonces, está eso, está cómo vamos pasando de la agricultura altamente contaminante por el tema de los agroquímicos, de los agrotóxicos, que lo venimos escuchando de años, por una agricultura amigable con el medio ambiente. ¿Cómo se trabaja esto? Porque desgraciadamente, Jorge, aquí siempre priva los intereses económicos. Aquí no me importa el deterioro que yo esté causando con tal de facturar más. Esa es la verdad.
Entonces, ¿cómo trabajar todo eso? Lo dejo planteado. Okay. Lo dejo planteado porque Perfecto. ya tenemos que hacer pausa, compañero, y hay que entregarle a nuestro invitado ¿qué? Esta bolsa de Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony, el que has estado tomando. Wow. Es para ti, te la envía Cherito Café. ¡Ey, Cherito Café! Cherito. Cherito. ¿Te acuerdas del carro Cherito? Sí, claro. Pues ellos tienen su tienda de café en el único tú pensabas Cherito. que era Chelito. No, yo Chelito. Cherito. Es Cherito. el vehículo que se fabricó aquí en los 70s. Claro. ¿Verdad? Lo recuerdo perfectamente. Muchísimas gracias. Y veo que es de la región Alotepeque, Metapán. Sí. O sea, que es una de las cordilleras más importantes para el tema de café. Muchísimas gracias. Buen café. Hemos de decir que Cherito Café se preocupa porque estas fincas sean ecoamigables, ¿verdad? Claro. Que sí no causen deterioro en el medio ambiente, que no trabajen con agrotóxicos, etcétera, etcétera. Así que Cherito Café también está en esa consonancia. Perfecto. Lo pueden encontrar en varios puntos. A ver, Bolingo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en la zona rosa. También en las tiendas Tengo, que están en varios centros comerciales. Son estos, ¿cómo es, compañero? Son estos contenedores chiquitos verdes, ¿verdad? Ajá. Que se encuentran en algunos centros comerciales como Plaza Malta, por ejemplo. En la tienda El Suc. Hay otra allá en The Point o The Spot en Surf City. En Surf City, ok. También en la tienda El Suc, que es una tienda de artesanías, que se encuentra en el lobby del Hotel Tropico Inn en San Miguel, o lo puede pedir directamente @cheritocafé.sb en redes sociales. Ya vino San Martín, compañero. Ya vino San Martín, decora tu hogar y ambiéntalo a la temporada de verano con toda la colección que ofrece San Martín y que está inspirada en los cítricos. Adquiere en todas las tiendas platos, pocillos, bowls y sets de individuales. Gracias, San Martín, por traernos los desayunos, y gracias, Línea Rosa, por darnos los desayunos, y Línea Rosa, que nos los trajo desde una sucursal de San Martín. Línea Rosa es el servicio de transporte que nosotros le recomendamos. Son mujeres transportando mujeres, necesidades de mujeres. Jorge, sos bienvenido en Línea Rosa, siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. Y de hecho la base de Línea Rosa está ahí en Santa Tecla, donde también está FIAES. Muy bien. Los puede contactar en el 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Continuamos en breve.
primer viernes de mes, lo dedicamos a temas verdes. Hoy es Viernes Verde y nos acompaña Jorge Oviedo, director ejecutivo del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, hablando sobre esta conversión de deuda dedicada a salvar al río Lempa, que es nuestro río Nilo, muy bien lo dijiste. O sea, el que nos surte de agua, ¿verdad?, en gran porcentaje al país. Y había dejado planteado entonces, Jorge, sí, ¿cómo se trabaja todo esto? Pues que en realidad cambiemos. Totalmente, yo creo que es importante para nosotros como pueblo salvadoreño conocer el territorio en el cual estamos y que tenemos que ordenar todas nuestras actividades. Justamente estos 309 habitantes por kilómetro cuadrado que tenemos que empezar justamente a identificar cuáles son los diferentes usos y el ordenamiento del suelo que debemos realizar. En este periodo, aproximadamente en estos 5 o 6 años, se han declarado bastantes áreas naturales protegidas nuevas. Tenemos ahora 204 áreas naturales protegidas, entre ellas pues, y algunas se han recuperado, producto de que ha sido posible, digamos, con la coordinación de varias entidades de gobierno, recuperar algunas zonas que se encontraban con otros usos, como los almendros, por ejemplo. Ajá, pero ¿y estas tienen que ver con el río Lempa? O sea, ¿afectan directamente al río Lempa estas áreas que ahora se han convertido en área natural protegida? Sí, por ejemplo, muchas de ellas están en la zona de Jiquilisco, por ejemplo, que es en la zona del Bajo Lempa. Entonces, claro que recordemos que todas estas actividades, desde la zona de montaña hasta la parte costera, el río Lempa está presente. Entonces, justamente el tema del ordenamiento es sumamente importante. Tú mencionabas algo, tenemos que aprender justamente a cumplir la normativa ambiental, a cumplir. Hay una nueva ley de ordenamiento territorial y construcción que se lanzó creo que a finales del año pasado, que justamente se está creando el reglamento para poder regular de mejor manera y con mayor cumplimiento el tema de las urbanizaciones, el tema de las construcciones, el tema de los usos agrícolas, porque no es solamente el tema de construcción, sino también la agricultura, por ejemplo. Muchas veces en nuestras parcelas, otra vez, no se protege la zona de bosque de galería, bosque ripario, sino que se siembra excesivamente en los márgenes, casi a la mitad del río. Entonces, esto, o sea, hay, voy a decirlo así, hay presión en todas partes. Eso dice de la caña, por ejemplo, en los manglares. La caña, estamos hablando de la ganadería también, y esto es importante algo, el río Lempa ya viene comprometido desde Guatemala y desde Honduras. ¿Qué pasa con Honduras y Guatemala? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido por todo el río Lempa desde donde nace, que no nace en Esquipulas, nace un pueblito que se llama Olopa, en Guatemala, donde es una quebradita, es casi un goteadito de una quebrada muy pequeña. Olopa es una población que está en Guatemala y luego es conocido que pasa por Esquipulas, pero ya ahí ya viene. Donde nace, o sea, el origen, que son aguas subterráneas y que van a. Es un nacimiento producto de un bosque que está ahí, y justamente el río Olopa. Olopa se llama, luego pasa por Esquipulas. En la zona de Esquipulas, en Guatemala, ya tiene bastante compromisos porque hay muchas beneficios de café que tiran sus aguas mieles directamente al río. Luego entra a Sinuapa, en Honduras, para después entrar a El Salvador. Entonces, digamos que el 65% del río está en El Salvador, pero un 30 y algo está afuera. Y hay algo muy importante, las cabeceras de cuenca. Hemos hablado que una cuenca, para que funcione, tiene que tener su bosque ripario, ¿verdad? Su bosque, sus márgenes, para que mantenga, para que toda la lluvia se pueda también infiltrar. Cuando el río vaya a crecer, se pueda mantener contenido dentro de su margen para que no haya erosión. Pero ¿qué pasa con la cabecera de cuenca? Es decir, la parte de bosque, de montaña, de donde nacen los ríos.
Eso también lo tenemos que intervenir. Y justamente el proyecto tiene ese componente de proteger bosques de montaña que puedan mantenerse en ese uso, que drenan y que son cabeceras de cuenca. La cabecera de cuenca es muy importante porque es ahí donde se hace la principal infiltración, donde inicia la cuenca, y justamente el bosque de galería lo que va haciendo es manteniendo el río, manteniendo, sobre todo en época muy seca como la que vamos a enfrentar en este año, que mantenga un caudal ecológico, porque si el río se reduce demasiado, ese caudal no soporta la vida que lleva. Me refiero a los crustáceos, a los peces, ¿verdad? Porque no soporta el caudal ecológico. Entonces, el objetivo es que el río mantenga al menos su caudal ecológico que le permita ser, transportar vida, que le permita ser un corredor biológico, así como el bosque de galería, que eso se pueda dar, que es otro de los servicios ecosistémicos importantes. Miren, ¿por qué tenemos a veces que usar demasiados pesticidas para controlar plagas? Porque lastimosamente hemos botado los bosques alrededor de estas parcelas y no están los enemigos naturales que se comen a estas plagas. Es increíble cómo hay un montón de experiencias en donde han talado todos los árboles alrededor de las zonas agrícolas. Ahí habían aves, por ejemplo, que se comían ciertos chicotes y entonces las plagas en las parcelas se incrementan. Entonces tenemos que entender que la forma de producir nuestros alimentos, que la forma de cultivar, no es dejando el cultivo totalmente en monocultivo, sino introduciendo sistemas agroforestales, es decir, cultivos con árboles en diversos arreglos. Puede ser árboles en lindero, puede ser árboles dispersos, puede ser como el café, árboles de sombra. ¿Y eso quién lo controla? Debería controlarlo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Correcto, es un trabajo que debemos hacer entre todos. Por eso es que nosotros, cuando nacimos solo como un fondo ambiental enfocado en áreas naturales, en biodiversidad, pero dadas las circunstancias del país, nosotros hemos salido a trabajar también el tema de agricultura y ganadería, porque no podemos hablar de reconversión solo manteniéndonos en la parte de bosques, porque está interconectado con los sistemas agroalimentarios, con la agricultura, etcétera. Entonces, por eso es que dentro de los componentes que creo que vamos a entrar a hablar en detalle, en los próximos 3 minutos, porque tenemos que ir terminando ahora. Adelante, sí. Entonces, justamente la restauración de bosques y paisajes es sumamente importante, porque son cabeceras de cuenca. El otro tema, conservación de agua y suelo. Es tan diferente tener una parcela con una cobertura, con mulch, no quemar, hacer fosas de infiltración. Todo eso hace que el agua se permee y pueda dar al río. Todo el tema de agricultura regenerativa. Cuando hablamos de agricultura regenerativa o climáticamente inteligente, estamos hablando de una agricultura que conserva el agua, que conserva el suelo. ¿Qué pasa cuando estamos en esta época seca? Empieza el calor en la zona agrícola y tenemos un suelo pelado, es decir, no hay ahí una cobertura, no hay nada, la humedad se pierde inmediatamente. En cambio, si incorporamos mulch, el mulch es incorporar los rastrojos. Los rastrojos y ponerlos sobre el suelo para que lo proteja y mantenga la humedad. O incorporar también cultivos de cobertura, como semillas de gandul y otras. Eso va protegiendo el suelo. Nosotros hemos visto cómo parcelas en época totalmente seca de maíz y frijol que tienen árboles y son orgánicas, están verdecitas. Siguen a través del tiempo y las que son tradicionales se achicharran inmediatamente. ¿Qué es eso? Pérdidas, inseguridad alimentaria, etcétera. Entonces, para que trabajen nuestros paisajes, y estoy hablando, un paisaje es un área que empieza desde la cabecera de la cuenca, que pasa por todos los usos que hemos hablado y que finalmente llega al mar, tenemos que justamente restaurar esos servicios en cada espacio donde estamos. Y justamente el otro tema importante es cómo disminuimos la contaminación de las aguas residuales y desechos.
Esa es una grave amenaza que tiene el río y justamente, como ya mencionaba Diana Verónica, en la parte de agricultura tenemos que trabajar con el Ministerio de Agricultura, SENTA. En la parte de agua está ASA, ANDA, que justamente están trabajando muy de la mano, sobre todo con ASA, estamos trabajando muy de la mano, y justamente la gestión de aguas residuales y desechos sólidos. Recuerden que también hay una nueva normativa sobre el manejo de desechos sólidos, una nueva ley Andrés, que justamente esperamos que se gestione de mejor manera este tema. Y otra cosa importante que vos lo mencionabas, Tony, la educación. Justamente cómo vamos como ciudadanos a tomar nuestro compromiso en este tema de sumarnos desde lo que nos toca. Justamente fortaleciendo este trabajo, identificando mejor las conexiones, cómo yo puedo ser un ciudadano responsable, cómo puedo ser un ganadero responsable, cómo puedo dedicarme a la agroforestería de manera responsable, cómo puedo trabajar de la mano con las municipalidades para trabajar realmente este manejo adecuado de desechos sólidos. Sí, porque ahí tienen mucho que trabajar en el tema de residuos. O sea, totalmente. Entrevistamos aquí el alcalde de Potonico, ¿te recuerdas, sí, compañero? sí, cuando sí, se dio sí. aquella cobertura de basura flotando sí, en el embalse. Correcto, entonces, eso fue la tormenta que arrastró todo lo que había en la cuenca. Pero producto de que nosotros los humanos tiramos la basura en el suelo. Correcto, y el tema es cómo como ciudadanos ya no hacemos eso, sino que presionamos a que las autoridades, a que las municipalidades establezcan un programa de manejo de desechos sólidos, de reducción de desechos, de reciclaje, y que se haga de esto un negocio rentable. Justamente creo que debemos como ciudadanos de avanzar en la conciencia y no al revés. Nosotros aquí tenemos por eso nuestra estación de reciclaje gracias a Ternova. Ah, muy bien. ¿Vino Rodrigo? Sí, ha estado con nosotros en varias ocasiones. Aquí pueden venir a dejar sus residuos. Llevarse las bolsas para hacer reciclaje en casa. Limpios y separados, ¿verdad? Limpios y secos. Y el botellón de la Constancia. Excelente, los felicito. Y otra cosa importante, que todo este proyecto también va a necesitar del concurso de la empresa privada, porque va a haber componentes que van a hacer inversiones público-privadas, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras. Todo eso tiene que ir para todo eso la restauración del río Entonces, Lempa. como ves, es una inversión que va a tener varias formas de actuar. Convocatorias para ONGs, para ADESCOs, contrataciones directas a empresas, concursos y inversiones público-privadas también con empresas, apoyo digamos de la banca internacional, porque CAF también está detrás de la iniciativa. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Cuándo se piensa tener concluido este diagnóstico, que es en el momento que están ahorita? Bueno, la meta es, y el compromiso es tenerlo más o menos en unos 6-7 meses. El 2025. 2025, tenerlo más adelante. Digamos que aunque ya empezamos oficialmente el 14 de marzo, se va a tener una actividad del Día de Conmemoración del Río Lempa, porque El Salvador, por su importancia del Río Lempa, tiene este día conmemorativo que nos recuerda todas las amenazas que tiene este cuerpo de agua y cómo nos podemos involucrar en ello. Y justamente ese para mí es lo importante, que nosotros nos movamos como salvadoreños, nos movamos como ciudadanas, como ciudadanos, de pensar qué puedo hacer yo para la conservación de este río. ¿Hay algún tramo que esté relativamente limpio? Sí, claro. El río tiene varios lugares que son totalmente prístinos. Ajá. Porque hay un tema, y es que la movilidad del agua, el río tiene una capacidad, los ecosistemas en general tienen una capacidad de absorber cierta contaminación, pero luego por el movimiento del agua, la oxigenación, si no es excesiva, puede haber un proceso de purificación. Entonces, cuando yo les conté de este recorrido desde Olopa, hay unos paisajes impresionantes, bellísimos del río Lempa. Hay muchos libros que ustedes pueden ver de todos los ecosistemas, desde bosques nebulosos, bosques caducifolios, bosques de llanura baja, bosques aluviales, agroecosistemas, manglares, bosques de transición, bosques ecotonales. Todo eso se encuentra en la zona, ganadería, es decir, ciudades. Entonces,
realmente es un recorrido muy importante y por supuesto que hay zonas muy importantes para la conservación también. Prístinas, como tú dices. Sí. Tan bonito llegar a la desembocadura del río Lempa, ¿verdad? Fíjense que lindo, en Olopa, cuando yo estuve ahí, hablé con una señora de la comunidad y me dijo, mire, y este río dicen que porque era una persona de la comunidad, dicen que este río en El Salvador se hace grande. Ni tiene idea, le enseñé unas fotos, porque es una quebrada en Olopa. O sea, Mire, chorrito, una montaña que llora agua. Qué hermoso, me dijo, ¿cómo puede ser tan... Cuando vos ves el Bajo Lempa en su época de lluviosa, es una cosa impresionante, me dijo, qué bonito. Y toda la zona de la desembocadura de Lempa, justamente con la zona de cocodrilos y toda esa parte de manglares, la isla Montecristo, por ejemplo, que es una zona muy bella, donde hemos tenido corrales de tortuga, programas de conservación de cocodrilos, de Lora Nuca María. Entonces, ella me dice, yo quiero ir. Tiene que venir, le digo yo, porque realmente, así como ella se maravilló, creo que todos tenemos que estar maravillados de este patrimonio. Sin dejar nuestros residuos, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Bueno, Jorge, se nos ha terminado el tiempo. Tarea titánica de muchos años, ¿verdad? Sí. Suerte, ojalá que las amenazas que tiene el río Lempa desaparezcan, se disminuyan, que no le agreguen más. Se gestionen. Que no le agreguen más, ¿verdad? Porque entonces de nada va a servir. Correcto, es gestionarlo apropiadamente. Sabemos pues que siempre van a haber presiones sobre un ecosistema, pero el tema es que este ecosistema se fortalezca para poder soportar esas presiones y para seguir proveyendo los servicios ecosistémicos que necesitamos. Muy bien, gracias Jorge. Gracias Jorge. A ustedes. Si quieren volver a escuchar esa entrevista de Viernes Verde, atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.